Vale, pues queréis empezar presentándoos un poco y yo empiezo a haceros las preguntas, entonces, las que me preparasteis aquí. Vale. Vale. Bueno, un poco en plan vuestro nombre, dónde habéis estado y demás. Así ya queda también constancia. Bueno, yo me llamo Beatriz, soy de un pueblo de Córdoba, de Castro del Río, y he estudiado arquitectura en Sevilla y tengo 26 años y poco más. Y vamos a contaros un poquito sobre nuestra experiencia de voluntariado. Hola, yo me llamo Carmen, también estudié arquitectura y también soy de Andalucía, soy de Jerez. Y también fui a un voluntariado en Rumanía el año pasado, durante un año, y os vamos a contar un poco cómo fue y qué incluía y este tipo de cosas que os pueden interesar. Perfecto. Pues bienvenidas, chicas. Gracias. Bueno, pues si queréis empezar comentando cómo descubristeis el programa, el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Yo lo descubrí porque estaba buscando opciones para irme fuera un tiempo, ya fuera trabajando o lo que fuera, principalmente trabajando estaba buscando. Y hablé con Bea y ella también estaba buscando opciones, pero era ella la que me presentó lo del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Y yo lo conocí a través de un amigo, fue muy casual. Le pregunté que cómo le iba, qué estaba haciendo después de la carrera y me dijo que estaba haciendo un voluntariado de corta duración y le pregunté, ¿y eso qué es? Y ya me estuvo comentando un poco de qué iba, cómo podía obtener más información, dónde me podía meter para informarme y tal. Y así fue como lo conocimos. Vale, y entonces, o sea, una vez lo conocisteis ya decidisteis que queríais hacer eso. ¿O cómo? Sí. Vale, entonces, suena estupendo, ¿no? Sonaba un año de experiencia en el extranjero, otra lengua, otra cultura, un año de trabajo a fin de cuentas, independencia económica, sonaba bastante bien, así que fuimos a por ello. Vale. ¿Y el proceso de encontrar el proyecto que os gustara y os motivara? Porque una cosa es estar informada y luego empezar todo el proceso de búsqueda y demás. Eso fue un poco más tedioso. Nosotras nos pusimos a buscar, yo creo que en distintas páginas, ¿no? Porque a veces como que la organización de envío publica ofertas y otra es las organizaciones. Bueno, hay distintas páginas y creo que en la del Cuerpo Solidario, o sea, la del IESI, Europeo. creo que también aparecían ofertas de proyectos. Y nosotras hicimos como una selección y mandamos a un montón. Mandamos como a 8, preparamos cartas de motivación para cada uno de ellos, más o menos repetíamos los temas, decidimos unos temas que nos gustaban y enviábamos a esos sitios, pero realmente luego el proyecto que nosotras al final con el que nos fuimos ni siquiera estaba en nuestra lista principal, sino que ellos nos contactaron a nosotros, porque muchas veces ya tú siendo simplemente miembro del Cuerpo Europeo de Voluntariado, te envían también ofertas. Vale, o sea, contactaron ellos a través, bueno, a través del portal. Nos creamos Sí. una cuenta, digamos, en el Cuerpo Europeo de la Solidaridad y una vez que tú te registras, tú puedes seleccionar que estás buscando proyectos y ellos te envían ofertas al correo electrónico. Y en una de esas vimos el proyecto este. Y a las dos os contactaron del mismo proyecto. Claro, porque ellos no debían de saber que en realidad os conocíais entre vosotras. Sí. Qué casualidad. Sí. Muy bien. Vale, entonces, y de los proyectos que enviasteis, ¿qué os llamó la atención? De las cosas que pedían y demás, porque al final hay como todo tipo de proyectos por toda Europa y demás. Entonces, cuando buscabais, ¿en qué os fijabais más de toda la información que comparten contigo? Es decir, os buscabais más en la zona, el tipo de voluntariado, la duración. Para mí era la duración y el tema, fundamentalmente esas dos. Yo buscaba el voluntariado más largo posible, que es de un año, que empezase
próximamente, porque empezamos a buscarlo en diciembre, estamos buscando algo para empezar cuanto antes mejor, ¿no? Entonces buscamos proyectos que empezasen a lo mejor en enero, febrero, no demasiado tarde. Entonces que arrancase en una fecha próxima y el tema sobre todo, un tema que nos pareciera interesante. Yo buscaba un poco de todo, pero creo que lo que más me llamaba la atención eran temas artísticos, educacionales o de trabajar con la gente, de ayuda social. Yo creo que esos eran los temas o de ecología también. Vale. Y este en concreto al final del cual os contactaron, ¿de qué iba el proyecto? Si queréis ya introducirlo un poco. ¿Quieres introducirlo, Carmen? Pues tocaba tanto el tema social como el tema artístico, que nos interesaba a las dos. Entonces se trataba de trabajar como facilitadoras mayormente para distintos grupos sociales, ofreciendo talleres, eventos y tal, en el que mezclábamos la salud mental con actividades creativas y artísticas. Entonces la idea general era la salud mental con actividades artísticas, es decir, el desarrollo personal a través de las artes o algo así. Muy guay. Vale, entonces estuvisteis en Cluj-Napoca, en Rumanía, un año, en la asociación Minteforte, ya que estamos, la menciono. Vale, estuvisteis un año, que de hecho acabáis de volver. Bueno, de aquella manera. Ahora nos No contáis. todo, pero sí. Exacto, ahora nos cuentas más y mejor. Pero vale, entonces os contactaron ellos y os acordáis un poco del proceso, o sea, de lo que os pedían antes de iros y todo lo demás. Si os queréis contar, vais pues de lo que os acordáis y de lo que no os Sí, acordáis ya lo yo añado yo. recuerdo que mandamos la carta de motivación en la que te presentas y dices, pues bueno, quién eres y qué sabes de la organización, por qué te interesa el proyecto, qué puedes aportar, en fin, ese tipo de cosas. Mandamos también el currículum, creo recordar. Y una vez que ellos te contactan de vuelta y te dicen, pues estamos interesados en conocerte más, por ejemplo, tienes una entrevista, haces una entrevista personal con la coordinadora o el coordinador del proyecto. Hicimos esa entrevista que era un poco general, de conocerte más, de saber cómo reaccionaría en ciertas circunstancias o qué condiciones pones para participar en el proyecto, ese tipo de cosas. Y una vez que pasas la entrevista, ellos te responden al tiempo y te dicen si estás dentro o no del grupo. Y dio la casualidad de que ambas estábamos dentro. Sí, bueno, también, ya que estoy lo menciono para este tipo de proyectos, que de hecho por eso estamos ahora hablando nosotras, es que necesitas una entidad de apoyo, ¿vale? O sea, una entidad local que te dé el apoyo para irte, que en ocasiones el trabajo que realiza pues, es más profundo en el sentido de que te ayuda a buscar el proyecto y demás, o como en vuestro caso, que ya encontrasteis el proyecto y simplemente nosotros ya teníamos el contacto con Minteforte, entonces ya nos pusieron directamente en contacto con vosotras. Vale, entonces, yo no sé si lo recordáis fácil o no, toda la parte una vez seleccionada, o sea, yo creo siempre que he pensado que es más fácil la parte de encontrar un proyecto que una vez te seleccionan luego irte. Y además Sí, nosotros nos fuimos en época de COVID, o sea, que Cierto es. imagínate, todos tuvimos documentación extra claro, era complicado el proceso de buscar un proyecto y que te contestaran y te eligieran y todo, pero luego también había un papeleo antes de irte, tienes que comprar los billetes de avión, con el COVID había que preparar como la justificación para viajar en ese momento porque había confinamiento, y luego también preparar la tarjeta sanitaria europea y un seguro, otro tipo de seguro médico, que no sé si siempre será el mismo, pero para nosotros en nuestro caso se llamaba Cigna. Sí, de momento ese es el del programa, entonces sí, de momento sigue siendo ese. Y creo que eso era lo principal de Sí, preparación. tu carnet de identidad o tu La documento documentación para válido viajar. para viajar, pero vamos, eso es lo normal. Ujú. Eso es básicamente, bueno, y repasar el acuerdo de actividades.
Firma del acuerdo de actividades, que en vuestro caso además era el documento que, claro, como lo pillasteis en medio del COVID, ¿verdad? No me acordaba ahí de todo, de los permisos y demás para volar. Que también sirve como justificante de viaje. También en caso de, no es vuestro caso porque podéis estar en Rumanía sin visado y demás, pero en caso de tener que solicitar un visado o demás, también sirve como, no como contrato, porque no es un contrato, pero como justificante de por qué estás yendo a ese país a pasar, bueno, en vuestro caso, pues un año, ¿vale? Y nada, entonces hiciste todo el trámite y llegasteis a Rumanía. ¿Qué tal Rumanía? Con los estereotipos y todo que tenemos de aquí para allá. ¿Os plantáis ahí en Cluj-Napoca? Primeras impresiones. Yo la verdad es que no tenía ninguna idea preconcebida, en verdad. O sea que para mí, no sé. No, yo creo que no tuve un choque cultural fuerte de primera, sino que fue como algo más gradual. Además, como tuvimos primero cuarentena, como que tuvimos un tiempo para adaptarnos al dinero, a comprar no sé qué, pero todavía sin hablar con la gente porque era online. Yo qué sé, fue más progresivo. Sí, recuerdo que las primeras semanas, eso, estuvimos 2 semanas de cuarentena, viendo nevar a través de la ventana, súper aislada en el apartamento. Bueno, Y también te digo, pues es un primer choque cultural. O sea, yo estar sentada viendo nevar por la ventana no es algo que suelo ver. claro, claro, fue como estar en una burbuja, como estar en una película. Un poco, sí. Y empezamos a conocer a los compañeros de trabajo de forma online, al resto de voluntarios internacionales, porque estaban buscando a 6 voluntarios, éramos 6. Entonces nos conocimos online, fueron llegando poco a poco a la ciudad y también empezamos a tener los primeros talleres de formación. Al principio del proyecto tuvimos una serie de talleres relacionados con cómo facilitar o cómo gestionar un taller que vas a dar para un público y también temas de salud mental básicos a tener en cuenta. Así que eso fue las primeras semanas, adaptándonos también a la moneda, al idioma un poquito, empezando a escuchar, pero todavía muy verde. Vale. Y entonces hicisteis la formación y ya empezasteis luego ya con vuestras actividades y demás. ¿Queréis contar un poco el tipo de cosas que hacíais? Bueno, que ya habéis hablado un poco, pero no sé, o actividades que a vosotras os gustaran más o al revés, o que os costaran más hacer. Porque no sé si es la primera vez que trabajabais con salud mental, vosotras. Para mí sí fue la primera vez. Yo no tenía mucha idea, la verdad. Pero no importaba porque también trabajábamos en pareja con, con voluntarias locales Ujú, y ellas nos ayudaban un poco con el idioma y además eran la mayoría estudiantes de psicología. Entonces como que ellas aportaban la parte de salud mental y nosotros la parte más artística. Era la idea del proyecto. vale. Y en cuanto a actividades, pues de variedad, así por nombrarlas todas, hicimos talleres con colegios e institutos, talleres online con comunidades en Discord, actividades solo recreativas, sin carga de salud mental ni nada, sino solo por estar con los pequeños. En distintos sitios. En uno era con adolescentes, en una casa como de adolescentes, y en otro era como una casa de acogida de niños. Luego también organizábamos a veces eventos de intercambio cultural. Hicimos un campamento de escalada. Ah, Y luego hemos hecho también talleres, pero con adultos, más que nada jóvenes, pero estaban abiertos para toda la gente, eran como abiertos y podía venir quien quisiera. ujú. Y no sé si se me escapa algo. Y los proyectos personales, también tuvimos, Eso. cada uno de nosotros tuvo la libertad, digamos, de hacer un proyecto, bueno, era obligatorio, entraba dentro como de lo que teníamos que hacer, pero podíamos elegir un tema y hacer un proyecto personal basado en nuestros intereses, basado también en los temas que estábamos tratando, de expresión artística, salud mental, la comunidad, en fin, todos esos temas que tratamos un poco en el voluntariado, los teníamos que reflejar de forma personal en un proyecto. ¿Y qué hicisteis? A ver, contad vuestros proyectos.
Pues, Yo le intenté enfocar también con la arquitectura, por ligar un poco todos los ámbitos, digamos, y hice un análisis de áreas verdes de la ciudad. Analicé un parque y un lago, y fue un análisis un poco dinámico, digamos, que cada variable, por ejemplo, el mobiliario urbano o los usos del espacio, era una capa transparente que tú podías superponer sobre el mapa. Entonces, era en una exposición final que hicimos de nuestros trabajos, la gente que llegaba podía decidir la capa que quería ver, podía decidir qué quería ver del análisis de ese espacio. Y llegaba y la ponía sobre el mapa, en fin, era un poco más, intentando hacerlo más dinámico y que la gente participase un poquito más. Y yo también lo intenté relacionar con la arquitectura, por no desconectar completamente de eso. Y hice una especie de trabajo de investigación así un poco experimental de vivienda, básicamente. Y de vivienda tratando de conectarlo con la salud mental. Entonces lo que hice fue ir a una serie de casas de gente que conocía por la organización y tal, y les hacía una entrevista sobre cómo se relacionaban ellos mismos, ellas mismas con su casa, y luego hacía un plano de la casa y tal. Y como que intentaba relacionar las condiciones espaciales con lo que me contaban sobre sus experiencias en la casa, básicamente. Y al final pues he tenido un librito en el que he recogido todo. qué originales, tío, las dos ideas. ¿Y no habéis tenido, y qué tal con el tema de, bueno, el idioma? Porque claro, al final la barrera del idioma, o sea, todo este tema, ¿cómo lo sobrellevasteis? Porque además, como son dos proyectos súper, te digo, bueno, súper originales los dos, ¿verdad? Pero siendo Bueno, nosotras lo hemos hecho en inglés, no en rumano, obviamente. me imagino, pero digo, igual no sé, o sea, no sé si la gente estaba más, bueno, si nos conocíais a través de la entidad, supongo que algo de inglés se sabrían, Sí, pero también para hacer vuestros talleres, ya no solo el proyecto personal, pero todos los talleres y demás, ¿cómo os sentíais vosotras? Porque al final, por mucho que lo hagas en inglés, habrá gente que entienda más o entienda menos. Depende un poco de en qué periodo. Bueno, lo primero tuvimos mucha suerte porque la ciudad en la que estábamos, lo primero es una ciudad, no es un pueblo, entonces había mucha gente que hablaba inglés y es una ciudad muy universitaria, había muchísima gente que hablaba inglés, entonces hemos tenido un ámbito muy internacional, comunicación básicamente en inglés, casi siempre. Y luego, por ejemplo, al principio del proyecto que estábamos trabajando en colegios y en institutos, sí es verdad que tuvimos más problemas porque no tenían buen nivel de inglés y teníamos que ir a hacer talleres con los niños, te tienes que comunicar y, hombre, siempre nos ayudábamos pues, de gesticular, de imágenes, vídeos, pero siempre necesitaban comunicación básica, ¿no? También tirábamos de frases simples en rumano, nuestros compañeros que eran también rumanos traducían muchas veces, entonces al principio fue más duro, porque era una mezcla de que era el comienzo y no teníamos ninguna idea de rumano y que no tenían buen nivel y era difícil comunicarnos con ellos, entonces se juntó todo. Pero luego, por ejemplo, en la última parte en la que hemos estado trabajando talleres abiertos al público, que cualquier persona podía venir, nosotros promocionábamos que el taller en sí era en inglés. Entonces ahí no había ningún problema porque los participantes ya venían con esa mentalidad y eran en inglés y todo el mundo tenía un nivel básico para poder comunicarse. Entonces, Vale, muy bien. Vale, entonces, y trabajáis, entonces habéis comentado, bueno, aparte del equipo de Minteforte, había otros 4 voluntarios internacionales, en vuestro caso, y luego voluntarios locales. uh-huh. Y vivíais también con voluntarios en principio. Vivíamos los 6 voluntarios internacionales, vivíamos juntos, 3 en un piso y 3 en otro, y los locales pues no. Los locales tenían una relación distinta con el proyecto en realidad, porque para nosotras era como un trabajo a jornada completa y para ellas era como 10 horas semanales que tenían que dedicarle, era como media jornada o incluso menos. Bueno, pues está guay también el combinar gente internacional con gente local, Sí, súper guay. Yo creo que aporta un montón. la inmersión cultural seguro.
Qué guay. Y ahora, hablando de inmersión cultural, aparte de las tareas, obviamente, y de lo que fuisteis a hacer allí, ¿qué tal vuestro tiempo libre? ¿El fines de semana, vacaciones? No sé, también entiendo que conociendo gente local también hacéis grupos de amigos de gente local y demás. También es un aspecto Es una bastante forma positivo. de conectar con la ciudad y con la gente, el quedar también con los voluntarios locales, que conociéramos a más amigos, que nos sugirieran sitios, que conociéramos eventos a través de ellos o incluso para promocionar nuestros workshops, nuestros talleres, Ujú. fueron súper importantes porque ellos tenían los contactos locales, entonces ellos se encargaban más de esa parte de la promoción. Y el tiempo libre depende, porque con la pandemia ha sido un poquito fluctuante. Pero, por ejemplo, en verano que estaba más relajado el ambiente y teníamos menos restricciones y hacía muy buen tiempo, pues la ciudad es estupenda. La ciudad tiene un montón de eventos, de conciertos, de festivales. Un no para. Si te lo planteas, es un no para. Y fuera de la ciudad, en plan, no sé si habéis visitado otros puntos de Rumanía o demás. O no, bueno, claro, es que me olvido- increíblemente me olvido a veces que existe el COVID. Em, pienso, pero no sé si visitáis o la región, porque toda esa región es bastante bonita y demás. Sí, pudimos viajar bastante. Vimos vimos algunas ciudades y algunos pueblecillos también, o zonas más naturales y tal, también hemos podido visitar. Y bastante bonito, la verdad. Y ¿Qué tal además la que era comida? relativamente, bueno, bastante barato viajar. Mm. Ujú. Vale, o sea, os daba bueno, con el dinero que te da la Comisión Europea, teníais suficiente. Sí. Porque también mencionar, o sea, que no lo hemos mencionado en ningún momento, pero claro, todo este programa te cubre todos los gastos del voluntariado, el viaje de ida y vuelta, el alojamiento, la comida, transporte local, que en vuestro caso en principio, si no me equivoco, no teníais porque vivíais cerca de la entidad, Ujú. pero bueno, que lo cubre todo. Entonces, con la paga que te dan del proyecto os daba para visitar lugares de Rumanía, ¿no? Sí. Bien, bien, eso está bien. ¿Y qué tal la comida? ¿Puede ser que una de vosotras fuera vegetariana o vegana? Ambas somos Ah, veganas. vale. Sí, es que de repente me acordaba, digo. ¿Qué tal Sí. Rumanía con eso? No, no os llegué a preguntar, creo. Pues ni tan mal, ¿eh? Para mí, mejor que en España. A ver, Sí, es que tú, a lo mejor en Claro, es que vivo Cataluña en y Barcelona y Barcelona. tal es distinto. claro, tú vives en Barcelona, pero Es que, amiga, vente al Barcelona es sur, un vente al paraíso, sur. pero aquí en el sur es muy difícil. Los bares es una lucha continua, es hartarte a pan, la verdad. Pero allí en Rumanía, yo qué sé, normalmente había opciones. La verdad es que en las ciudades había muchos restaurantes así vegetarianos, no sé qué, o alguno tenía alguna opción. Mm, Y luego la comida local, sí, hay mucha carne y tal, pero también hay bastante verdura y había cosas que se podían adaptar fácilmente. Y también por tema religioso, porque La verdad. por la religión ortodoxa que tienen ellos, había como dos periodos en los que tenían un mes previo de dieta vegana, digamos. Entonces, ujú, para Semana Santa, para Pascua y para Navidad, tienen el mes previo, un mes de comida vegana. mm. Entonces, los bares y tal Es verdad, los ayunos cambian también religiosos. el menú para hacerlo más asequible a lo que la gente va a comer durante ese periodo. Así que no estuvo mal. No, bien, bien, eso está bien. Pues sí, a ver, en verdad, o sea, si queréis hablar un poco de, bueno, ¿qué le recomendaríais a la gente o por qué le diríais a la gente que hiciera esta experiencia? ¿Qué es lo que destacáis más? Bueno, si la recomendáis, vaya, primero recomendáis la experiencia y luego si la recomendáis por qué. Y si no la recomendáis, pues también por qué. Yo sí la recomiendo y para mí, por ejemplo, era muy importante ser económicamente independiente. Eso era un punto fuerte de irme con el proyecto, de tener un año de independencia económica y de, en cierto modo, como de empezar a trabajar, ¿no?
Es como una especie de transición entre nosotros terminamos la carrera, hemos hecho este voluntariado que hace una especie de transición antes de trabajar y ahora vamos un poco a dar el salto. Entonces, para mí ha sido importante esa transición, no pasar de estar en la universidad a buscar trabajo, ha estado bastante bien. Y luego culturalmente ha sido muy interesante el conocer otras formas de vivir y de otros factores culturales. Otra gastronomía, de conocer gente nueva, un entorno internacional. Ahora tenemos amigos repartidos por toda Europa, tenemos una amiga en Brasil. Esos contactos hay que mantenerlos. Así que para mí ha sido muy enriquecedora. Y también ha sido un proyecto muy variado. Entonces hemos tocado palos muy distintos, nos hemos expuesto mucho. Y aunque no ha estado necesariamente relacionado con lo que hemos estudiado, creo que yo personalmente he aprendido mucho. Y he ganado confianza, he ganado también seguridad a la hora de gestionar un proyecto, de plantear ideas, de trabajar en grupo, porque estábamos siempre trabajando en grupo. Para mí ha sido un año muy bonito y yo creo que aprendí un montón. No sé si Carmen quiere añadir algo. Creo que se ha bloqueado. Creo que está Yo bloqueado. me sumo a todo lo que ha dicho Bea porque creo que la ha Vale. resumido bastante bien. Todo lo que te aporta. ¿Ya? Sí, ya te hemos ¿Me recuperado. escucháis? Sí, Sí, sí. Vale. Que nada, que yo creo que Bea ha resumido bastante bien todo lo que te puede aportar una experiencia como esta y poco más que decir. Es eso, me sumo a todo. Es muy refrescante, ¿sabes? Poder estar un año en otro sitio y probar cosas nuevas, probar experiencias laborales un poco también nuevas. Y yo qué sé, en general es una experiencia que te aporta mucho en muchos sentidos. ¿Y recomendaríais hacerlo en Rumanía? Yo sí, totalmente, vaya. Eso está bien. yo Yo también. también le recomiendo Rumanía a todo el mundo. Muy bien, vosotras ya lo he hablado 1000 veces con vosotras, pero a mí me ha gustado mucho este país. Muy interesante. Pues no sé si queréis añadir algo más, algo a destacar, algún consejo, alguna recomendación. La gente que está a punto de irse, por ejemplo, ¿qué les recomendaríais? La- que es un must del proyecto o de la experiencia, vaya. Yo recuerdo que cuando me fui con mucho miedo, ¿no? De no saber a dónde iba y qué ibas a hacer. Pero luego te das cuenta de que se pasa volando. El año se ha pasado volando. Así que yo lo que diría es que aprovechen a tope. Que aprovechen a tope la experiencia porque nosotros que hemos cogido el periodo más largo, el año se ha ido en como si fuesen 3 meses. Estás haciendo cosas tan diferentes de lo que estás acostumbrado que no te da tiempo a, a hacer tu rutina y ya te estás volviendo. Se pasa súper rápido el tiempo. Así que aprovecharlo a tope. Sí, yo creo que si a lo mejor alguien está dudando entre hacerlo o no, porque piensa que ahora irse puede ser, o pausar su vida durante X meses puede ser como perder el tiempo, hagan lo que haga, yo creo que no va a ser perder el tiempo, porque es muy enriquecedor. Al final creces mucho más rápido que quedándote en el mismo sitio, yo creo. Totalmente. Ay, a mí me entran ganas de volver ahora. Yo de verdad que lo hago. Tengo ganas de volver a hacerlo. Que yo no puedo ni por haberlo hecho ni por edad, pero es igual. Pues si no tenéis nada más que añadir, por mí podemos cerrar aquí. Cualquier otra pregunta o así que puedan surgir, pues nos las escriben. Y nada, me alegro que os haya gustado tanto, la verdad. Al final es para lo que está, bueno, pues para lo que está la Comisión Europea financiando estos proyectos, al final. Pues sí. Pues sí. Y pues nada, chicas.